entre pañales. Bienvenidas a un episodio más de Negocios entre Pañales. El día de hoy vamos a hablar de un valor que, les voy a decir la verdad, yo creo que hasta después de mis 30 y tantos realmente aprendí. Fue gracias a un entrenamiento que tomé de mindfulness con Google y entonces empecé a entender un poquitito de qué es la compasión. Hace poquito un libro que les recomendé mucho para los niños se llama The Rabbit Listened, el conejo escuchó. Y nos dimos cuenta también como familia que practicábamos muy poquito la compasión. Así que bueno, surfeando Instagram un día me topé con la cuenta de Andrea Ayala y dije, yo quiero entrevistarla en el podcast porque no sabía que habían estudios sobre la compasión, personas que se dedican a pues entender mejor cómo podemos traerla a nuestras vidas. Y le escribí a Andrea para tenerla aquí en Negocios entre Pañales. Andrea es licenciada en Sociología por UT en Austin, tiene una maestría en Psicología por la Universidad de Santa Clara en California, también tiene un certificado en Cultivación de la Compasión por la Universidad de Stanford y actualmente forma parte del Compassionate Inquiry Professional Training Program del Dr. Gabor Mate, especialista en el tratamiento de traumas psicológicos. Andrea es maestra y terapeuta, ayuda a sus clientes y alumnos a usar la curiosidad y la compasión para trabajar con los hábitos y patrones mentales que no les brindan bienestar. Andrea, estamos felices de tenerte en Negocios entre Pañales. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Ay, hola Paola y hola a todas. Es un honor estar aquí. Muchísimas gracias por esta invitación. Estoy muy emocionada y pues encantada de platicarles cualquier cosa que les pueda interesar, cualquier cosa que les pueda servir. Efectivamente, como Paola lo dijo, suena muy elegante todo lo que dijiste, pero sí, soy terapeuta de hecho, aunque soy maestra de jóvenes, soy terapeuta de adultos, o sea, de niños de 16 años, o sea, para arriba. Y la mayoría de mis clientes en el ámbito terapéutico son muchas mujeres y creo que por cosas que me han tocado pasar a mí en mi vida y por cómo yo crecí, yo soy mexicana, crecí en Monterrey, aunque ahorita no vivo ahí. Y creo que la compasión es algo que nos hace muchísima falta a todos, pero sobre todo a las mujeres, porque creo que somos muy duras con nosotras mismas. Entonces yo creo que eso fue en parte lo que me llevó a querer estudiar y aprender más sobre eso. ¿Y cómo fue que te fuiste llegando a la parte de la compasión? O sea, me dices que por vivencias propias, pero una vez que empezaste en el tema de, bueno, sociología, terapeuta, hay como, digamos, distintas ramas y tú viste que las mujeres era este tema en donde necesitábamos profundizar. Pues mira, es una historia está un poco raro. Llegué a lo de la compasión porque crecí en una familia, aunque mi familia todos somos mexicanos y crecimos pues siguiendo las tradiciones muy mexicanas y con muchas cosas católicas. Mi mamá también practica mucho el budismo tibetano y mis hermanos se fueron interesando mucho por el budismo tibetano. Y eso yo la verdad como que no estaba tan metida en ese mundo como mis hermanos o como mi mamá. Sin embargo, sí veía la importancia de sembrar en nosotros como una especie de amor propio y de poder tener nuestra mente más sana. Para mí en ese momento no estaba por ese lado, pero me interesó mucho la carrera de sociología porque quería entender más sobre los humanos y cómo nos relacionamos y la importancia que la sociedad tiene en nosotros. Estudié la carrera y fui feliz, me fascinó y después de la carrera, obviamente como socióloga, pues no es como que hay 500 millones de trabajos y además me encanta aprender y estudiar, entonces regresé a ser maestra de preparatoria y fui maestra de preparatoria muchos años y siempre supe que quería hacer una maestría, pero al momento de decidir de hacer la maestría me di cuenta que no hay nada más importante, o sea, más que estudiar, porque al principio había pensado en estudiar una maestría en educación, pero
luego me di cuenta que no hay nada más importante que la mente y que conocernos. Y entonces decidí hacer mi maestría en psicología. Y en la maestría de psicología me di cuenta que realmente muchos de los problemas que tenemos surgen de la falta de aceptación y compasión que tenemos por uno mismo. Si quieres, Paola, te puedo dar un poco, y a todas las que están aquí escuchando, la definición de qué es la compasión, porque en realidad lo que dices de que antes de los 30 como que no habías pensado en eso, yo la verdad... Sí, no tenía ni idea de que existía, o sea, además la confundía con la empatía, hablándolo con mi esposo era como que algo que también hacía él, entonces de verdad sí, me encanta que empieces por darnos ese significado de qué es, porque creo que a muchas nos va a abrir los ojos. Sí, no, eso es completamente normal. De hecho, a mí hasta me sonaba, porque yo me acuerdo de estar más chica que mi mamá me decía, Andrea, sé más compasiva. Y yo decía, ¿qué es eso? O sea, deja de decirme esas cosas, porque tengo 3 hermanos, entonces me lo decía cuando nos estábamos peleando. Claro. Y claro, y era como algo como, ay, no es tan importante. Pero bueno, les doy la definición. La compasión es una responsabilidad y unas ganas de liberar al otro y a uno mismo del sufrimiento. Es distinto a la empatía porque realmente en la compasión es como un reconocimiento de que todos sufrimos y de que queremos hacer algo para ayudar a no sufrir. Pero para tener compasión para los demás es sumamente importante tener compasión para uno mismo. ¿Por qué? Porque uno no puede dar algo que no tiene. Y si nosotros primero no cultivamos la compasión para nosotros, ¿cómo podemos dársela a nuestros hijos, a nuestras parejas, en el trabajo, a los amigos, a la familia, etcétera? Y como mujer, sí veo que al ser bueno, voy a hablar de mi experiencia. Al ser latina, haber crecido en el norte de México, crecí con muchos estereotipos muy machistas a veces. Y obviamente siempre quise ser la buena hija, la buena empleada, buena amiga. Ahorita quiero ser buena esposa y algún día me encantaría ser buena mamá. Y veo lo difícil que es ser todos esos roles y de hecho lo imposible que es ser todos esos roles siempre y hacerlos bien siempre. Entonces creo que como mujeres es súper importante que cultivemos esto en nosotras mismas para luego poderlo transmitir a todas las personas que nos rodean. Claro. ¿Y cómo se ve la compasión en los pensamientos dentro de nuestra cabeza? O sea, si yo me estoy diciendo, ay, es que mira, hoy está súper desordenada la casa, ¿cómo puede ser que no me di cuenta que tenía que llamarle al plomero y ahora esto no sirve y tengo todo de eso, ¿no? Como ese diálogo que empieza de repente a hablarnos, esa vocecita que es, si la dejamos, son estos pensamientos tan crueles. ¿Cómo se ve esa compasión? ¿Qué deberíamos de pensar o cómo entra, digamos? Claro, súper buena pregunta, porque eso creo que lo que estás describiendo me pasa siempre. Y mira, lo más importante es primero ver esos pensamientos. O sea, yo te diría que es tomarte un minuto cuando te encuentres en ese como hoyo negro de pensamientos de como ansiedades y cosas negativas que te estás diciendo de ti misma o de la situación que estás viviendo. Lo primero es ser compasivos, es realmente permitirnos sentirlo. Porque ya los sentimientos, cuando estás en eso, ya los sentimientos están ahí. O sea, ya no puedes fingir de que, ay, no, no estoy ansiosa, o no, no tengo miedo, o no, no estoy siendo dura conmigo. No, realmente sí. Entonces, si queremos ser compasivas, el primer paso es realmente ver esos sentimientos y permitirte, regalarte el tiempo de sentirlos. Ojo, no estoy diciendo que actuemos en base a esos sentimientos. No estoy diciendo que si te sientes frustrada y todo eso, digas, Dios mío, ahorita tengo que actuar y tengo que ponerme a gritarle a todo el mundo que está a mi alrededor. No. El sentir los sentimientos es simplemente pausar y estar unos minutos. O sea, te estoy hablando de algo muy breve, porque obviamente sé que todas tienen millones de cosas en el día, pero pausar y como ser curiosa contigo misma. En lugar de ser juiciosa, ser compasiva es tener curiosidad. Es decir,
¿qué estoy sintiendo? Y entonces permitirte sentirlo. Y ya que sientes eso, darte cuenta de que todos a veces nos sentimos así. Y entonces decirte a ti mismo, hablarte a ti mismo, como le hablarías tal vez a un niño o a un bebé, de, ok, ahorita me estoy sintiendo así. No me tengo que sentir así siempre, no me voy a sentir así siempre. Esto es pasajero. Pero mínimo te permites el verlo, el sentirlo, porque el suprimir emociones solo lo hace peor y solo, de hecho, las emociones solo nos controlan cuando no queremos sentirlas. Claro. El otro día leía una frase que va muy en línea con lo que estás diciendo, que es feelings are meant to be felt, ¿no? O sea, las emociones se tienen que sentir y a veces como que tenemos categorizadas las emociones, como las buenas y las malas. Entonces, alegría, emoción, entusiasmo, felicidad, la podemos sentir. Enojo, tristeza, soledad, aburrición, ansiedad, no lo puedes sentir. Y si lo llegas a sentir, entonces, ¿cómo sales de ahí, no? Si tú ves a un niñito chiquito que está enojado, es como, no te enojes. A ver, vamos a respirar, deja de estar enojado, piensa en cosas bonitas. Y como que nos da mucho miedo sentir las emociones que hemos catalogado como emociones no permitidas. ¿Por qué será eso? Tienes toda la razón con lo que estás diciendo. Es más que nada el miedo de estar ahí y de sentirlo. Como que dicen, no lo quiero sentir así. Y hasta con los niños lo veo muy seguido de muchas de mis clientas que le dicen a su bebé o así cuando vienen tipo a verme, de que se cae un niño y eso siempre me impacta. Entran, haz de cuenta, cuando las veía en persona antes de COVID, entraban a la oficina o lo que sea y se caía el bebé. Y es, ay, no pasó nada, no pasó nada. Pero de hecho lo compasivo es, sí pasó algo, se cayó el niño. Y entonces, y lo mismo para nosotros, pues sí pasó algo, te sientes ansiosa por, voy a usar el ejemplo que diste, porque la casa está hecha un desorden. Y entonces el permitir sentirnos, y perdón, lo que me preguntas es, ¿qué hacer cuando ya estás ahí? Es simplemente darte el espacio, unos 3 minutos. Obviamente si puedes más tiempo, de decir, en estos 2 minutos solo voy a sentir ese miedo o solo voy a sentir esa ansiedad. Y luego reconocer que esa ansiedad va a pasar. Muchas veces, si sientes que esa ansiedad no está pasando y si tienes mucho miedo de hundirte con ese sentimiento, lo que de hecho puedo recomendar es escribir. Si no te quieres quedar tú sola con como los pensamientos, porque puede a veces dar miedo, escribe lo que estás sintiendo. Eso ayuda a sacarlo. Y si de hecho tienes a alguien muy querido con quien confías mucho, platícaselo. Porque claro, gran parte también de la compasión es ver que no estamos solos. Eso de hecho es lo que se me hace lo más bonito. La compasión reconoce nuestra humanidad, la de todos. Y cuando te permites a ti sentir cualquier cosa que estés sintiendo, te das cuenta que todos sienten lo mismo. Es muy similar. El niño que se cae siente miedo, siente dolor, así como nosotros sentimos miedo y sentimos dolor con X o Y cosa que nos sucede. Y cuando lo compartimos con otros, vamos a decir en esa situación en la que dices, se lo voy a platicar a una amiga. La mayoría de las veces esa amiga también ha pasado por eso o ha sentido eso. Y eso es muy valioso. claro. ¿Pero qué opinas? Creo que algo que nos unió ahorita muchísimo en pandemia a todos fue que por primera vez en la vida a nivel mundial estábamos todos viviendo lo mismo, ¿no? Estábamos viviendo encierros, estábamos viviendo niños en casa o trabajos en pausa o largas horas por Zoom o aburrimiento. Y entonces podías hablar con una amiga y saber que te entendía porque estaba viviendo algo muy similar a ti, ¿no? Por primera vez en la vida, tal vez con personas que antes no tenías mucho en común. A mí, en mi caso, por ejemplo, mis hermanas son mucho más chiquitas que yo les llevo 12 y 15 años. Y hablaba con ellas y estaban también en casa y estaban cocinando y estaban viendo algunas series. Entonces, como que teníamos mucho en común, digamos, de qué hablar de trivialidades y también teníamos mucho en común de qué hablar cuando decíamos, pues extraño ver gente o hay veces que extraño mi vida de antes o extraño
poder salir, extraño pues todo lo que era la vida antes de pandemia. Y me pareció que de alguna forma nos dimos cuenta que pues no estábamos solos, ¿no? Es, digamos, como que ese recordatorio que debemos de tener en esos momentos tan oscuros que nuestra cabeza nos juega chueco y que decimos, soy la única que se siente así de sola, soy la única que siente que no sabe, que hay como, I don't have everything figured out, ¿no? Sobre todo en esta parte de la maternidad, en donde nos sentimos, yo creo que tan nuevas y tan vulnerables aprendiendo todo. De hecho, sí, lo que dices de lo de la vulnerabilidad en la maternidad, creo que la maternidad es preciosa porque es, yo creo que de los momentos más vulnerables y también más empoderadores que puede tener un ser humano. O sea, creo que obviamente es muy vulnerable que tu cuerpo cambie tanto, que estás como dándole de comer a alguien más con tu cuerpo y construyendo algo. No hay nada que pueda pensar más vulnerable, pero luego a la misma vez también más empoderador, que estás dando vida. Y claro, en esos momentos lo que dices, bueno, tocaste dos temas muy importantes, lo de la pandemia y lo de la maternidad. Con el tema de la maternidad, yo le diría a todas las mujeres que están pasando por esos como sentimientos de, Dios mío, ¿cómo se hace esto? O me siento muy sola ahorita, o esto está súper duro. Sobre todo porque pues no estás ni durmiendo al principio. Entonces obviamente todo es durísimo. Y algo que veo mucho que sirve es en esos momentos tenernos como curiosidad. O sea, vamos a decir, digo, ay, todo lo estoy haciendo mal. Y entonces cuestionarte, ¿por qué pienso que todo lo estoy haciendo mal? ¿O de dónde viene esta idea de que todo lo estoy haciendo mal? Eso es parte de lo que hago, de hecho, yo con mis clientes en terapia. Es mucho como preguntarles, el tener curiosidad hacia uno mismo en lugar de juicio. ¿De dónde viene esta idea? ¿Por qué viene esta idea? ¿Y a quién se le ha compartido? Y ahí, esa pregunta sobre todo, creo que es súper valiosa, porque ahí te das cuenta que, ay, tal vez a nadie, y tal vez por eso me siento tan sola, porque no se lo he dicho a nadie. Y ahí es en donde es bien bonito poder tener un grupo como el que tú tienes, Paola, de mujeres que comparten lo mismo, porque realmente el poder compartir estas experiencias en el embarazo y en la maternidad, espero que a mí me pase cuando algún día esté embarazada y tenga hijos, es poder compartirlo con otras mujeres y poder ver que las experiencias de todas son únicas, pero también súper similares, y eso nos puede unir. Pero claro, para eso requiere que seamos vulnerables, en que podamos compartir nuestros momentos duros y también muy valientes. Pero de hecho, esto es algo que me dice mucho mi mamá, y me dice, solo la gente muy valiente se permite ser muy vulnerable. Y creo que eso es algo como bien especial y es algo que tenemos que hacer como mujeres para poder claro, tener esos lazos como fuertes. Y bueno, y lo que dices de la pandemia es creo que lo mismo. Estuvo súper interesante. Estoy completamente de acuerdo con lo que dices de como que fue un momento en el que todos estábamos aislados, pero luego a la misma vez todos estábamos viviendo lo mismo y los mismos miedos, incertidumbres, pérdidas de personas, pérdidas de cosas que teníamos o de sueños o de cosas que no se lograron. Entonces, era un momento en el que nos podíamos sentir muy solos porque realmente estábamos físicamente solos en nuestra casa, pero a la misma vez te podías sentir muy acompañado de que era algo que le estaba pasando a toda la humanidad. Y eso era como, o bueno, no toda la humanidad, pero a la mayoría de seres humanos del mundo. Y eso sí es algo como que creo que puede crear mucha compasión, el decir, wow. Sí. Y te conecta, ¿no? Sí. Te conecta de formas que antes no pensabas, pues tener esos lazos con esas personas. De hecho, se ve que yo creo que sí le sabes más de lo que dices a lo de la compasión, porque esa es la clave de la compasión. La diferencia entre la empatía y la compasión es que la compasión te va a conectar. Creemos, bueno, yo crecí pensando que la empatía era, te sientes mal, ay, no te sientas mal, o ay, déjame te doy un abrazo. Y en realidad eso muchas veces como que cierra a la persona. ¿Sí me explico? Como que la alejas o la hace sentir que solo ellos están pasando por eso.
Claro, o no, te dice, me duele la cabeza, pero mira, por lo menos es la cabeza y no todo el cuerpo. Y a la persona no le ayudas nada con eso. Totalmente. De hecho, como mujeres, me acaba de pasar, es que ahorita todas mis mejores amigas están embarazadas y me acaba de pasar que estábamos platicando y que una pobre embarazada dice, ay, es que estoy súper incómoda, me duele la espalda y mi panza ya está enorme. Y la otra le dice, bueno, pero mínimo estás teniendo un buen embarazo. Y aunque es súper cierto, es como descreditar un poco la experiencia del otro, que el otro está pasándola mal. Y con compasión, entonces más bien dices, ay, sí, sí me puedo imaginar lo que sientes. A mí me ha dolido a veces un X la espalda, o incluso ni hablar de ti. Lo mejor sería decir, qué difícil. Cuéntame cómo sientes la espalda o qué sientes o cuándo empezó. La compasión es simplemente pensar más en el otro y al pensar más en el otro te conectas y eso creo que es lo que todos queremos. O sea, somos humanos, buscamos todos lo mismo, amor, felicidad. ¿Y cómo logramos sentirnos felices, amados, etcétera? Conectando con otros seres humanos. Y la compasión te conecta porque te permite pensar en el otro y asimismo pensar en ti, tenerte esta curiosidad a ti mismo. Totalmente, totalmente. Y es que eso mismo que hacemos con los demás, no me ha pasado mucho con amigas que, por ejemplo, perdieron a un bebé, que te dicen, es que estoy triste, perdí a mi bebé, y entonces tú no sabes ni qué decir, y lo que quieres es que la persona no se sienta así, entonces terminas diciendo algo que es cero compasivo, como de, bueno, pero mira, ya pasó y te puedes volver a embarazar, y dices, no, la riegas, no puedes llegar a una persona que está con el corazón pues roto y tú decirle cosas que están totalmente en contra de lo que esa persona está sintiendo, pero es muy normal que caigamos en esas situaciones si no entendemos qué es la compasión y cómo es que de verdad podemos escuchar a la otra persona, que como dices, es escuchando, es callando nuestra historia, es callando el consejo, es callando la recomendación, la historia del otro, es simplemente escuchando y preguntando con más curiosidad. Totalmente. De hecho, o sea, veo que viene de un buen lugar el decir, porque a mí también, creo que a todos nos ha pasado, que alguien está pasando por algo muy fuerte y no sabes qué decir y entonces como que dices algo que es equivocado, pero es simplemente por lo que tú dices, de que no quieres que se estén sintiendo así porque da miedo que se estén sintiendo así, como que da miedo esos sentimientos. Pero luego Claro, se claro. nos olvida que al tenerles miedo a esos sentimientos, solo los estás suprimiendo y eso nada más está peor, porque ya los sentimientos están ahí. Entonces ya no hay nada que puedas hacer más que permitir sentirlos. Y si es la otra persona que los está sintiendo, entonces lo compasivo es acompañarlos y es darles un espacio en donde ellos puedan sentir eso y que sientan que es normal sentirlo, porque es darnos ese espacio a nosotras mismas también, porque obviamente Claro. yo soy la primera en decirme a mí misma, de hecho me pasó en la pandemia, justo al principio, el día que creo que cerraron absolutamente todo, en marzo del 2020, se murió mi perro, que para mí mi perro era, haz de cuenta, mi hijo. O sea, yo lo adoraba con locura y estábamos jugando en el parque y le dio un paro cardíaco, era su cumpleaños, tenía 5 Oh, años y murió ahí en el momento. Entonces fue como un poco muy traumático. Y me acuerdo claro. yo a mí misma que me decía, sabes que ya deja de llorar, hay gente que se está muriendo ahorita. O sea, que yo me decía, no puede ser que estoy sufriendo por un perro cuando hay gente que está enferma de COVID. Y luego entendí de que, ¿sabes qué? Esta es mi realidad, estoy sufriendo por mi perro. Y además puedo sufrir por todos los otros sufrimientos que las otras personas están teniendo. Y es como permitirnos eso, el ser curiosas con nosotros mismas. Y eso es de hecho lo Claro, que... y entender que no hay una escala, ¿no? No es como que, bueno, perro igual a 1 en la escala, COVID igual a 4, entonces se te permite llorar tantas horas. No hay, estás sufriendo y es válido todo eso que estás sintiendo. Completamente. Y eso aplica perfecto a los hijos. Porque luego para el caso vamos a decir, bueno, se le perdió la paleta al niño, no es válido llorar.
No, pues claro que es válido llorar. Es un niño, para él eso duele. Así como para mí duele el perro, así como para la vecina duele algo más. Y Claro, es ahí no está tanto, luego te compro otra. No, tienes que entender que en ese momento está llorando por su paleta. totalmente. Y el tenernos entonces como mejor la curiosidad de sentir eso y algo que yo creo que es lo más especial que tenemos como seres humanos, es de hecho que podemos sentir nuestro sufrimiento y a la misma vez sentir el sufrimiento de otros o la felicidad de otros. O sea, no porque sentimos tristeza por algo, quiere decir que ya todo nuestro mundo tiene que estar triste. Eso es como lo impresionante de los humanos. Podemos tener muchas emociones a la misma vez. Y eso Eso, está... esa parte que acabas de decir es, o sea, pero increíble. Yo tampoco la conocí hasta que nació mi primera hija y yo me había preparado muchísimo para un parto natural y fue una cesárea porque no pude tener el parto natural. Y entonces nació Martina y yo estaba lloré y lloré y lloré porque estaba súper triste de que no había logrado mi parto natural para el que me preparé en 9 meses. Y al mismo tiempo estaba feliz porque era mamá y no la quería soltar y le daba millones de besos y me tomaba fotos sonriendo. Entonces mi esposo me decía, no entiendo, ¿estás feliz o estás triste? Y es que estoy los dos, ¿no? O sea, estoy los dos. Y pues me costó mucho tiempo y me costó, lo que más me ayudó fue entrar en un grupo de otras mujeres que habían tenido cesáreas que no esperaban y que con quienes yo podía hablarlo. Y me acuerdo que, bueno, Amaya, que es una dula que yo quiero mucho, ella me introdujo a este concepto de la dualidad de las emociones y el poder estar en un espacio en donde la gente te escucha y te dice, yo también, yo sé cómo se siente eso, en un momento en donde el resto de la humanidad, del 99%, te dice, pero tienes que estar feliz porque tienes un bebé, ¿no? El poder encontrar un espacio en donde la gente decía, yo te entiendo, fue todo, o sea, fue todo en ese momento y lo agradezco todos los días. Paola, qué bonito ejemplo porque sí, o sea, eso es específicamente, o sea, eso es, lo resumes todo lo que estamos diciendo, de que se puede tener ambas. Y que qué padre lo que dices de que de hecho compartiste esos sentimientos con otras y te sentiste acompañada. Y de hecho eso es lo que yo intento de hacer en terapia con mis clientes. Es eso, es permitirlos a ellos vivir lo que están viviendo, conocerse mediante la terapia y además sentir esa conexión humana que todos queremos. Entonces, qué Claro. padre que tú hayas pasado por este proceso, que aunque obviamente fue algo que no esperabas y que algo que te pudo haber dolido porque era un como sueño que tenías, a la misma vez fue probablemente de los días más felices de tu vida porque fuiste mamá. Entonces se Claro. pueden ambas. Y esto, a ver, toda esta parte que estamos hablando de la compasión, creo que es ese mismo diálogo que en nuestra cabeza no sucede porque fue algo muy importante que mencionaste al principio. Toda esta cultura que tenemos y estas formas de pensar o que está bien, que está mal. Yo tengo muy marcada una vocecita que me dice, ay, no llores, no es para tanto, ¿no? O no pienses en eso, mejor olvídalo, mejor piensa positivo, ¿no? Y casi casi que la cancioncita de únete a los optimistas. Yo no sé si eso sonaba en Monterrey, pero me acuerdo que cada que yo estaba enojada por algo, llegaban y me decían, no pienses en eso. Y es contraproducente, ¿no? En todo esto que estamos hablando es como enterrar ese pensamiento porque es pensar que no es positivo y entonces eventualmente va a salir o te lo vas a quedar en la garganta y de otra forma lo vas a manifestar. Es completamente contraproducente. De hecho, las emociones solo nos controlan cuando no nos permitimos sentirlas. Y hay algo, en español no funciona, bueno, sí, en español sí funciona, pero siempre lo oigo en inglés. Me lo decía mucho uno de mis maestros en la maestría. Depression o la depresión es una depresión de sentimientos. O sea, es realmente suprimir sentimientos que tienes, que no dejas que florezcan en el momento que está sucediendo y entonces se te guardan y realmente te enferman y pueden llegar hasta enfermarte físicamente. Claro. Entonces, Claro. y otra vez, no estoy diciendo que porque estoy enfurecida me voy a ponerle a gritar a toda mi familia. No, pero simplemente aprender, y eso también lo hago mucho en terapia,
herramientas para sentir esas emociones sin sentir que te estás ahogando en ellas, porque eso puede dar mucho miedo, o sin sentir que tienes que actuar en ellas necesariamente, o actuar claro, en base a ellas, pero de formas conducentes que te van a traer bienestar en lugar de, obviamente, lastimarte. Claro, claro. Y es que, no sé, ahora que, no sé si tú ya viste Encanto, pero es todas las que la vimos ya tenemos tatuada la vocecita de no se habla de Bruno. Y entonces el Bruno que crecimos con, no se habla de las emociones que son negativas, entre comillas, ¿no? Estas emociones que no queremos sentir y estamos de alguna forma pues criados en un ambiente en donde tenías que esconderlas. Y si tú estabas triste y estabas en una oficina y había algo una noticia que te había caído muy fuerte, yo me acuerdo también mucho esta frase, hay que tener inteligencia emocional. Y inteligencia emocional casi que era ser, o sea, la de Leonardo da Vinci, ¿no? La Mona Lisa, la que no expresa ninguna emoción porque tiene inteligencia emocional. Completamente. Ahí sí ya me vas a hacer meterme en otro tema, pero es que sí pasa mucho que se usan términos como psicológicos, pero que les ponemos definiciones que no son las correctas. De hecho, la connotación es una que no tiene nada que ver con lo que realmente es el estudio, me imagino. Sí. Completamente. O sea, de hecho, la inteligencia emocional es saber qué estás sintiendo, permitirte sentirlo y luego poder actuar en base a ello de forma saludable, que te brinde bienestar. Pero obviamente yo también crecí con, no, eso no se habla, eso no se dice. De hecho, ¿sabes con qué es algo que lo veo demasiado? En el trabajo. O sea, te pasa algo horrible y no lo compartas, no lo digas, quédate calladita, te ves más bonita. Y, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¡Qué horror! o con la maternidad, las mamás que pasan por depresiones postparto, eso también me parte el corazón, que, ay, pero tienes que estar feliz o no eres buena mamá si estás triste después de tener hijos o si estás pasando por eso. Claro que eres buena mamá, solo tienes cambios hormonales en tu cuerpo. Totalmente. Y también, Andrea, lo veo mucho en las pérdidas de bebés, o sea, que te dicen, es que no le cuentes a nadie que estás embarazada, por si lo pierdes para que después no tengas que contar que lo perdió. O sea, no como, y es este tema en donde después dices, pero si estoy triste también lo voy a querer hablar con mis amigas y ser escuchada y compartir esto que siento. O sea, no es como que voy a poder guardar todo en un cajón y seguir con una sonrisa. Entonces, pues nos toca a nosotros también mucho cambiar esas formas de pensamiento con las que muchas de nosotros crecimos. Totalmente. O sea, no me cabe duda que me podría quedar hablando de esto todo el día con esto que mencionas, porque sí, definitivamente es cambiar mucho de cómo crecimos, es trabajar con nosotros mismos para poder ser realmente darle al mundo la mejor versión de nosotros, darnos a nosotros la mejor versión de nosotros, que es ser nosotros, sintiendo todo lo que sintamos, para poder luego estar con los demás. Y como, a ver, como modo de resumen, si tú estás pasando por una situación difícil, nos estás escuchando y en este momento tienes algo que te acaba de pasar, algo que estás viviendo, lo que nos ha dicho Andrea es, bueno, primero, permítete sentirlo, ¿no? Siéntelo, dónde se siente esa emoción, cómo se manifiestan esos pensamientos. Nos hablaste también de escribir lo que cuando escribes tú realmente sueltas todo y es esa persona, es el libro o el cuaderno viene a ser esa persona que te está permitiendo que tú hables y hables y hables y hables sin ponerte un alto o sin interrumpir con una historia. Sí, es como tenerte compasión. O sea, a modo de resumen, si estás pasando por un momento difícil, primero permítete sentirlo, como Paola está diciendo, y si te da miedo hundirte, o sea, nada más estarlo sintiendo solo, puedes escribir, pero también lo puedes compartir con alguien que sabes que te quiere, que va a estar ahí para ti y que no te va a juzgar. También otra cosa muy, muy importante es que al permitirte sentirlo, es obviamente sentirlo con curiosidad. Aléjate del juicio propio. Más bien, cuestiónate. Cuando digas, ay, fui bien tonta porque X cosa, ¿por qué pienso que fui tonta? O soy una mala porque no sé qué, ¿por qué pienso que soy mala? ¿De dónde viene esta idea? O sea, acercarnos a nosotros con curiosidad.
Y obviamente Buenísimo. permitirte sentir las cosas, permitirte compartirlas y también saber que siempre hay ayuda. Si no tienes a alguien cercano que te pueda acompañar en ese momento, buscar ayuda profesional, porque para eso está. Y sin pena, ojalá todo el mundo perdiera la pena de ir a terapia, porque es algo que a todos o sea, es esa amiga que deberíamos de tener todos, que realmente te escucha con compasión y que desafortunadamente muchos no tenemos o no conocemos todavía. Totalmente. Yo, la verdad, me he conocido a mí misma en terapia y ahorita sí te puedo decir que a pesar de que adoro a mi esposo con todo mi corazón, la relación como más especial que tengo en mi vida es la relación que tengo conmigo y se siente súper como reconfortante disfrutar de tu compañía. Y eso es lo que yo trato de ayudar a mis clientes a hacer, el conocerse, el permitirse ser ellos, todo lo que Claro. ellos. Sí. Me encanta. Andrea, qué importante todo esto que nos has recomendado. Quiero que sepan que la pueden a ella buscar. Ella está en Instagram como tercer_espacio. Se llama Andrea Ayala. Comparte un montón de posts y de preguntas y de temas que te dejan pensando. Cuando yo la descubrí fue así como, ay, le tengo que escribir ya para que venga al podcast. Qué linda, Paola. Bueno, de hecho, es tercer_espacio. Ah, son doble guión. Sí, okay, es súper complicado. Pero en serio, gracias, Paola, y gracias a todas por escucharme, por estar aquí. Y pues mil felicidades, Paola, tú que con tantos hijos, emprendiendo, todo muy inspirador. Gracias. Ay, no, gracias a ti, gracias a todas las que nos escucharon. Como siempre les digo, hago varias cosas, no todas las hago el mismo día, no todas las hago al 100%, pero las hago porque me divierten. Y bueno, feliz de que te tuvimos hoy aquí con nosotros y nos vemos el siguiente lunes en un episodio más de Negocios entre Pañales.